es perito forense, por supuesto, entre otras tantas especialidades. Una primera mirada, doctor, de un cuerpo que aparece 41 años después, en realidad los restos óseos, se logra la identificación y bueno, aparece en la casa o en la medianera de quien era el compañero de colegio de la víctima. Hola, buenas tardes Marina, Facundo. Bueno, hola, Raúl. Claramente ya la prensa se ha ocupado bastante de describir todo esto, ¿no? Estamos en presencia de una muerte violenta, la impronta que presenta en el espacio intercostal indudablemente obedece a un mecanismo violento, no necesariamente el mecanismo de muerte. El mecanismo de muerte puede haber ocurrido con otras lesiones en zona blanda que ha desaparecido, o puede haber sido asfíctica, que los órganos también han desaparecido, pero la presencia de esa impronta atribuida al pasaje de un arma blanca en el espacio intercostal que ha lesionado costilla y la sepultura criminal sentencian que nos encontramos en presencia de un hecho de esa naturaleza, concretamente de variedad homicida, ¿no? Esta es la primera lectura que por supuesto han hecho ustedes también. Ahora, en función de la investigación, es una investigación que, aunque parece muy sencilla, es compleja por varias cuestiones. Es compleja porque estaríamos en presencia de una víctima menor y se está sospechando, por lo menos los medios así lo han estado instalando, no sé si tienen fuente en el Ministerio Público o es simple especulación, de que el victimario también podría ser un menor. Mucho cuidado con esto, que de acuerdo a la edad del menor puede haber sido inimputable si el victimario hubiera sido el menor. Si el victimario hubiera sido el menor, y estoy especulando, por supuesto, y sus familiares directos lo encubrieron, tampoco es reprochable. Ninguna de esas conductas pueden ser penalmente reprochables. Mucho cuidado con esto. En segunda instancia, ya es de público y notorio, Facundo por su profesión lo sabe más que nadie, estamos en presencia de un hecho que por el tiempo transcurrido está prescripto. Pretender llevarlo a la imprescriptibilidad me parece muy poco serio. Solamente nuestra legislación reconoce como imprescriptibles y producto de el que Argentina ha suscrito convenios internacionales a los delitos de lesa humanidad. No pareciera que este pertenezca a esa categoría, así que está prescripto. Este es más o menos el esquema en función de lo que yo veo como el aspecto jurídico del caso. Ahora, el aspecto criminal... Sí, Perdón, sí. decime, Marina. Complete, doctor. No, pensaba en esto de la atribución de responsabilidades 41 años después, más allá de que comparto la idea de imprescriptibilidad, la única que cabe es un juicio por la verdad, pero bueno. Que hay que ver si lo abren, ¿no? Si lo abren, sí. Pero pensaba que también hay un culpable perfecto, que es el padre de Cristian, que está muerto. O sea, podría ser hasta una salida para deslindar una responsabilidad que no es penal, es moral, si se quiere, o es personal. Y digo, también cabe esto, ¿no? Fue mi papá, pensando en el ensayo de una defensa. En el terreno de la especulación Sí. Es posible, sabés que lo hemos pensado, es posible. De cualquier manera, a ver, vamos a suponer que esto hubiera sido así. Tampoco se le puede enrostrar a quienes quedaron por la familiaridad que tienen. Vos sabés que los familiares directos, en un caso de esto, el encubrimiento no presenta tipicidad, ¿no? Yo lo que creo que es muy interesante desde el punto de vista forense el caso. Hay que analizarlo desde el aspecto criminalístico. Ha sido un trabajo soberbio el que ha hecho en principio el Ministerio Público y por supuesto el equipo argentino de antropología forense, que nos enorgullece no solo en casos en el país sino también en el exterior. Yo tuve varias oportunidades de trabajar junto a ellos, por supuesto nosotros desde el área de policía científica y ellos desde su trabajo, que en el escenario es un trabajo más arqueológico, ¿no es cierto? Antropológico, arqueológico. Por un lado, cómo clasificaron toda la evidencia asociada, porque a los restos óseos había mucha evidencia asociada. Las prendas se han deteriorado, pero sobrevivieron etiquetas. La moneda no es un dato menor, porque la moneda tiene una fecha cierta que marca el piso para la investigación. No se puede ir más allá del año de acuñación de la moneda. La ficha de casino, en igual sentido, la ficha de casino están numeradas y se sabe esa numeración en qué año se imprimió. Así que eso fue lo que permitió llegar al chico desaparecido.
Por otro lado, yo he escuchado, si me dan un minuto, Por supuesto, Raúl. yo he escuchado por ahí que se dice, se caratuló fuga de hogar. No, yo le voy a dar la noticia. A todos los casos de desaparición de menores se los caratulaba fuga de hogar. Era la norma. ¿Por qué era la norma? Porque la averiguación de paradero es una actuación administrativa. Recuerden que estamos hablando hace 41 años, cuando no existían herramientas como el Alerta Sofía. Hoy en día en una averiguación de paradero de un menor se da conocimiento al Ministerio Público y es el que encabeza la investigación, Sí. es el fiscal. En aquellos años no. Entonces, ¿qué pasa con la averiguación de paradero? Es una actuación absolutamente administrativa que manejaba la policía. En cambio, cuando un menor desaparecía, se caratulaba fuga de hogar porque automáticamente un juez entendía en la causa, el juez de menores, y el juez automáticamente también solicitaba el requerimiento sobre el menor en cualquier lugar del territorio argentino o de nuestras fronteras que fuera encontrado ese menor, que fuera habido, automáticamente se lo retenía. Ahora, y quedaba a sí, disposición Raúl, del juez. ¿cómo en términos digamos, para perfilar en términos de criminalística, cómo vive una familia 41 años o 40 años guardando, sosteniendo un secreto de un crimen con un cuerpo enterrado en el fondo de la casa donde en los veranos se tiran a la pileta y hacen asados? ¿Qué perfil es eso? En realidad tiene más un reproche moral que otra cosa, ¿no? El hecho, cuando a mí me da la sensación que no estoy involucrado en la investigación, pero como si lo estuviera, porque Sí. todos estamos siguiendo ávidamente este caso, ¿no es cierto? Porque, seamos honestos, en nuestra sociedad la investigación criminal seduce, ¿verdad? Claro. Entonces, y más los que somos operadores del sistema, también lo estamos siguiendo. Este es un hecho que presenta todas las características de haberse precipitado. A ver, en un hecho, o sea, yo no creo que sea un hecho con planificación, con actuaciones preordenadas, con preparación, no. Este es un hecho que se precipitó. Es decir, Ahora bien, usted, Raúl, lo que cree es que pasó algo, digo, porque, a ver, la sociedad está reclamando en este momento que se revise aquello de que un homicidio no prescriba. Después de una discusión técnica muy larga, por ahí que está acá con nosotros, nos va a poder dar su mirada. Tampoco el Estado puede perseguir en forma eterna todos los casos, porque estarían abarrotados todos los tribunales. Para eso se piensa, entre otras cosas, por una cuestión de economía procesal, los plazos de prescripción, entre otras cuestiones. Hay un tema de cuestión probatoria también, que el tiempo, bueno, no importa. Ahora, la sociedad en general, el pueblo en general está diciendo, pero ¿cómo vos matás a alguien y si zafás 20 años, zafaste? Eso por un lado. Y por otro lado, sería muy interesante que se pudiera, a modo de aliviar de alguna manera lo que el pueblo está demandando, saber la motivación, qué pasó. Y también la familia, sobre todo la Sobre familia de todo. la víctima, la sociedad Sí, también, en el una móvil. instancia. El móvil, claro. Mira, con relación a la prescripción, un pequeño comentario. Realmente que los delitos prescriban en la máxima de la pena prevista por nuestra legislación para el delito y que nunca supere los 12 años, y solamente en los casos de los homicidios del artículo 80, que son los homicidios agravados, prescriba a los 15, realmente parece que el derecho no está de alguna manera satisfaciendo los requerimientos de la sociedad. Yo creo que esto por los legisladores debe ser revisado, es una opinión estrictamente personal que pueden o no compartir, pero un plazo razonable para la prescripción podría ser, por ejemplo, 30 años, de acuerdo a los convenios, porque la imprescriptibilidad perpetua solamente para los casos de lesa humanidad. Los convenios internacionales que ha suscrito Argentina no lo permiten, pero unos 30 años, por ejemplo, me parece razonable. En Estados Unidos de América, en muchos estados, la imprescriptibilidad para el homicidio es perpetua. En algunos otros casos, 50 años en los países del Commonwealth. Así que esto será un tema que a lo mejor, no sé qué opinará el doctor Baqué, que a lo mejor nuestros legisladores estaría bueno que revisaran. En cuanto al hecho que vos me preguntás, mirá, yo creo que este es un hecho que se ha precipitado. En este y en cualquier hecho, lo que más compromete al criminal no son las vainas, el ADN, los proyectiles ni las huellas dactilares. Lo que más lo compromete es el cadáver. El criminal, habiendo cometido un hecho de carácter espontáneo, como creo que fue pone distancia con el cadáver. Si el escenario lo compromete a él,
Él es el que pone la distancia. Claro. Si exactamente, él transporta el cadáver. Si el escenario lo compromete a él, perdón, corrijo, él transporta el cadáver. Si no, él es el que se aleja. Ahora bien, ¿qué pasa si no tiene posibilidad de evacuar el cadáver? Para evacuar un cadáver necesitas un medio. Un medio es un vehículo. Este hecho tiene un gran estrépito fori, por cierto, entonces todos hablan de él como si fuera único. No, hemos tenido muchísimos casos, muchos homicidios donde se ha enterrado el cadáver en el mismo escenario. El de Araceli Fules, Claro, ustedes lo claro, recordarán. Sí, claro. Ahora, Sí. ahora, Raúl, dijiste en las últimas horas, o te leí o te escuché decir algo así como que nadie entierra en el fondo de su casa un cadáver si no es el asesino. Digo, No, obviamente, o esté vinculado a él. por aquellas versiones de que era tierra de la pileta, era de que había repente... una iglesia, había una iglesia de pudo haber sido, 1900... Bueno, pero convengamos que yo lo escuché eso. Si estuviésemos hablando de alguien vinculado al caso, porque todavía no se le ha arrostrado ningún delito a nadie, el fiscal está haciendo una concienzuda investigación, lo que me parece bien. Si estuviera una persona involucrada, vamos a ser honestos, esos dos argumentos fueron muy inteligentes, ¿eh? Que uno que está afectado a investigaciones no los crea, pero fue muy inteligente porque era bastante común que en los terrenos de las parroquias, aunque no es mala costumbre anglicana Claro. que la católica apostólico romana, pero es muy común que en terreno de las iglesias se produjese algún enterramiento. Y el hecho de que la tierra proviniese de otro lugar fue otro argumento también muy inteligente que obviamente no ha prosperado. Yo le lo estoy que pasa acá pasando, es le la- estoy pasando a producción la imagen, los archivos fotográficos son maravillosos, le estoy pasando a producción la imagen de la capilla Previa a Santa la- María de los Ángeles en 1928. Le voy a pedir a producción que la ubiquen, porque aparte sé que a Raúl le gusta mucho cruzar la historia con la criminalística. Claro. Este es el argumento que toma la presunta familia Lo que pasa es que el argumento, involucrada. Raúl, Ahora la vamos a ver. yo entiendo que es poco lo que uno puede alegar en su defensa, porque como decía Facundo, ¿quién enterraría en el fondo de su casa a alguien a quien no mató o no mató a alguien a quien uno quiere Total. encubrir? Y No, también que acá estamos, Marina, la temporalidad, porque este crimen ocurrió en el 84, no en 1920. Además, Marina, el cadáver está identificado ya. Eso ha eso. sido superado. Eso ha sido superado. claro. Pero Y la mucho cuidado. coincidencia escolar es indisimulable. Sí, claro. No, por eso, claro, ese argumento aparece, yo no voy a especular mucho más sobre eso, ¿no? Pero ese argumento aparece cuando recién los operarios por el desmoronamiento encuentran los restos óseos. Y en terreno sagrado era habitual que se enterrara. Créanme lo que les digo, porque en el campo es bastante común eso, ¿eh? Claro. Especialmente muchas veces miembros de la congregación. Sí, Hoy sí, sí. existen reglamentaciones municipales sobre los enterramientos, pero todavía en algunas provincias se entierra en lugares ajenos a los cementerios, más en las mismas propiedades de la familia. Claro, mirá esta imagen, Raúl, la van a ver ahora. Esta es la capilla, es una foto de 1928, es lo que estaba ubicado en Congreso 3742, constituye el primer templo del barrio de Coglan. Fue inaugurada el 22 de julio. Santa María de los Ángeles, esta es una imagen de la revista parroquial y la parroquia que se ve es la Santa María de los Ángeles, que luego es trasladada hacia otro lugar, pero bueno, en el medio apareció la vivienda, lo que hoy vemos como lo que se empieza a perfilar como está confirmado, es la casa que albergó los huesos, los restos de Diego Fernández Lima. Por eso, en base a la historia de esa propiedad, Raúl, es que aparece ese intento de versión por parte de Graf, ¿no? Claro. Que por eso yo digo, me pareció muy inteligente que obviamente se ha diluido con la identificación. Ya con la identificación, ya con la aparición de la moneda, esto se diluyó, Claro. ¿verdad? Claro. Ahora, pensando en el hecho en sí, Raúl, vos decías, es un hecho que a mí me huele precipitado, es decir, no premeditado, porque es lógico, ¿no? Es demasiado delator, porque nadie está exento de la aparición del cuerpo. ¿Qué otros elementos te llevan a pensar en una situación que se precipita en esa casa aquel día fatídico de julio del 84?
El empleo del arma blanca, las lesiones que aparentemente tuvo, que en principio la lesión aparece en zona torácica, es muy probable que haya habido lesiones en zona abdominal. Muchas veces existen dos tipos de armas blancas. Las armas propias son aquellas que han sido construidas para ofender o defender, y las armas impropias, que son armas que no han sido fabricadas para ofender o defender, pero que tienen la misma capacidad lesiva que las otras. Estoy hablando normalmente de los cuchillos de cocina. Muchísimos de los crímenes que se precipitan se cometen con armas blancas. Lamentablemente, tenemos una tremenda estadística en nuestro país de femicidios, y la inmensa mayoría de ellos son cometidos por armas blancas impropias. Claro. ¿Verdad? Yo entiendo que a esta categoría pertenece el caso, por supuesto estamos en el terreno primario de las hipótesis, luego todo esto está sujeto a la prueba forense o a la prueba que surja por otro medio, ¿no? Prueba testimonial, instrumental, etcétera, ¿no? Claro, Raúl, la certeza es que hasta las 2 de la tarde, 2 y pico de la tarde, del 26 de julio del 84, Diego estaba vivo. No, y que aparte estaría, porque este lugar nunca fue siquiera sospechado. Jamás. No. Jamás. Entonces también se desconocía cuál iba a ser su periplo ese día. Por lo que he podido recoger de lo que producen ustedes los medios. Vuelvo un poco al comportamiento de esa familia, al comportamiento psicológico incluso de esa familia. Vos dijiste algo muy interesante, Raúl, como siempre es grato escucharte. La distancia entre el cuerpo y el asesino. La lógica no sería intentar descartar el cuerpo lo más lejos posible de uno. Si es que se puede hacer. Muchas veces nosotros tenemos imágenes que nos transmite Hollywood y la gente de alguna manera las compra como ciertas, sí, ¿verdad? Por ejemplo, la sepultura. Uno tiene esa imagen de la sepultura cuando se excava para enterrar un cadáver. 5 minutos y enterrás un cadáver, no es así. Y que encima uno ve solamente, desde ahí abajo se ve de costado solamente la pala arrojando una... No. Yo he tenido decenas de sepulturas criminales, todas son a muy baja profundidad, por esto que digo, psicológicamente el criminal quiere poner distancia con el cadáver. Entonces entierra hasta donde puede, y es por eso que en la inmensa mayoría de los casos, los cadáveres nosotros llegamos a ellos porque lo desentierra la fauna. En la zona urbana, los perros, los gatos; en la zona rural, obviamente los zorros, las comadrejas. ¿Por qué? Porque el cadáver está ahí casi a nivel, entonces los animales perciben el olor. Y es entonces en el campo que algún paisano a caballo pasa y ve que sale una mano afuera, etcétera. Muchísimos casos. Ahora, Raúl, pensando en esto de los muchísimos casos, ¿sabés que hablamos nosotros con alguien que integró el equipo que integra el equipo de antropología forense, y nos dijo que este caso cobra una visibilidad especial por ser una casa donde vivió Cerati, pero que tienen casos como este... Muchos. Pero yo he tenido muchos. Por eso mencioné el de Araceli Funes. Araceli Funes fue víctima de una violación en manada. Como ella percibió lo que ocurría y quién era, la matan para asegurar su impunidad, claramente un homicidio crimen causa, y la enterraron en la misma casa porque no había forma de evacuarla. Con el mismo esquema físico que este del que estamos hablando, un chico en Lomas de Zamora, creo que fue por 2008, porque le hacía bullying en la escuela, mató a un chico y lo enterró en su casa. Fue la madre la que, enterada de esto, en lugar de encubrirlo, lo denunció a las autoridades, y yo conservo en mi archivo todo el material fotográfico y filmográfico de la recuperación del cadáver. Exactamente igual que este caso del que estamos hablando, un arma blanca, improvisada, suponemos, y provocando el enterramiento debajo de su casa. Hemos tenido muchos casos de eso. Cuando el criminal, en esa puesta a distancia del cadáver de la que estoy hablando, no lo puede coagular, no lo puede llevar a cabo, ¿qué hace? Inhuma el cadáver donde puede. Aquí han tenido mucha suerte porque nunca fue una línea de investigación. Un dato. Fíjense que se elige para el lugar de inhumación el más lejano a la zona habitada de la casa, como es la medianera, ¿verdad? Sí, claro, casi en el terreno lindero, sí, casi afuera. Me quedo pensando, Raúl, en la distancia entre el asesino y el cuerpo. La mayor posible. La mayor posible. Vos diste una respuesta, yo te dije, bueno, ¿por qué uno ve en las películas, por qué no lo cargaron en un auto? Y vos me dijiste, porque a veces no pueden. Entonces ahí me pregunto, ¿toda la familia estaría al tanto de lo que pasaba allí?
o... Ahí estamos de nuevo especulando. Especulando. Mirá, nosotros no sabemos, claro, primero no sabemos quién es el autor, pudo ser cualquiera. Obviamente, esto no es un hecho que le podemos atribuir a la providencia. Aquí es una actividad humana que ha llevado a cabo una ofensa contra otro ser humano, lo ha matado y lo ha enterrado. Ha generado todo un comportamiento criminal. Hay una escena de crimen primaria que ignoramos, y tenemos la escena de crimen secundaria, que es el lugar de enterramiento. Así estamos. Muy bien. Esa idea de que alguien carga un cadáver en el baúl del auto y se lo lleva desde Los Ángeles a Wyoming, eso es Hollywood. El criminal está aterrado. Miren, cuando nosotros hablamos de un criminal, en general, cerramos los ojos y pensamos en un individuo vestido de traje negro que enrosca un silenciador en una pistola semiautomática. Eso es Hollywood. El criminal con el que nosotros lidiamos cotidianamente es un hombre común. Es un hombre común que muchas veces ha sufrido circunstancias estresoras iguales o mayores que la víctima. Y es eso lo que nosotros en general tratamos de explotar en la investigación criminal. Los errores, ¿verdad? Esos hechos planificados, preordenados, son en general la minoría. La mayoría son hechos que de alguna manera improvisada se cometen, y eso es lo que permite, como en este caso, tanta evidencia forense, claro. porque el hecho es riquísimo. Ahora, acá llama la riquísimo. atención que si uno piensa en lo relacional, nadie, por lo menos en la investigación de la época, nadie refirió enemistad, animosidad. no por ahora. No por ahora, No por entre ahora. la víctima y su presunto victimario. Incluso se supone que si iba a la casa es porque había algún vínculo, ¿no? Ya sea estrictamente académico o personal, de amistad, pero Lo que están ¿puede evaluando... alguien matar de la nada? Atención, Marina, con esto, porque lo que están evaluando en esas inasistencias injustificadas de Graf en 1984, lo que están evaluando es si solamente faltó a la escuela ese día Christian Graf o alguien más. Ojo con esto, porque nosotros... Podría ser también la víctima. Bueno, u otros compañeros, y podríamos estar en presencia de más sospechosos. Que esto se empieza a barajar cuando el fiscal López Perrando va a la escuela y dice, bueno, dame los boletines, dame las historias académicas, quiero saber si hubo registrado algún incidente, lo que hoy llamaríamos bullying, pero en las escuelas, si el incidente fue muy grande, supongamos, se agarraron a piñas en el ¿Debería haber patio, registro o alguna referencia de testigos? los suelen asentar. Entonces, cuando aparecen 4 inasistencias injustificadas de Christian Graf, lo que quieren saber es si está acreditado que esas inasistencias fueron posteriores al día 26 y si es el único que faltó de toda la división o de las otras divisiones, porque quizás se está en presencia de más sospechosos. De un crimen de lo que antiguamente se llamaba en manada, que ahora Veremos. no se usa más la expresión. No sé esto cómo lo ves, Raúl. Mira, es una posibilidad. Vamos a hacer una figuración. Vamos a suponer que yo estuviese declarando en un juicio oral por este caso. Una de las preguntas que con seguridad o me hace la fiscalía o me hace la defensa en su caso, o a veces me hace el mismo tribunal es: ¿usted cree que esto lo puede haber hecho una sola persona? Respuesta: sí. Bien. Todo este esquema físico puede haber sido hecho por una sola persona. ¿Fueron más? No lo sabemos, pero uno puede haber hecho todo: cometer el homicidio y el enterramiento criminal. Bien, entonces, Es digamos, un poco no- más complejo uno que Claro, dos, ¿no? Claro. No, mayor facilidad y mayor tiempo para la excavación. Después, hoy me desayuno de otra noticia que yo no tenía, al menos, mi fuente no me la había dado, y es que se había hecho sobre la sepultura una carpeta de Sí, sí. material. Sí, Si yo eso Sí. no lo tenía. Sí. sí. Una Eso carpeta ya finita, se implica supone la que- actividad de un especialista, se ¿no? supone Claro, que ahora, finita, insisto- que podría ser posterior al enterramiento, no se Seguro. sabe. Claro. Posterior quiero Seguro. decir, no necesariamente Simultáneo. en simultáneo. Ah, Claro, eso insisto iba, con gracias. esto, el 26 de julio del 84, a las 2 de la tarde, sabemos que Diego estaba vivo porque lo vio su madre, lo vio irse por última vez y le ofreció una mandarina, y el chico se fue con una mandarina y unos pesos que la madre le había dado para el colectivo. Y hay un testigo que cuenta que el padre de Christian Graf era un hombre muy ermitaño que salía muy poco de la casa. Quiere decir, si Christian llegó a la casa después de las 2 de la tarde, es factible que el padre estuviera adentro, como es factible que no.
Pero, digo... A mí me encanta escucharlo, les cuento, Raúl. Les cuento para ilustrar. Sí, sí, en los años 80, nosotros tuvimos un doble homicidio en el Marquesados, próximo a Pinamar. Hubo un estanciero muy famoso, un financista estanciero, se llamaba Pando, que aparece muerto cerca de Mercedes, provincia de Buenos Aires. Bueno, en tentativa de que hubiera sido un crimen perfecto, la que lo había mandado a matar era su secretaria, Norma Creaso, porque sí se pudo apoderar de todos los bienes económicos que tenía él y se fugó al exterior. Nunca fue capturada. Muy bien, Norma Creaso contrata a 2 killers. Los alberga en una casa que ella tenía en Pinamar, los matan en Pinamar y los entierran debajo de la casa. Ese fue el trabajo que nos tocó hacer a nosotros, recuperar los 2 cadáveres. Se enterraron y se hizo una losa sobre los cadáveres. Norma Creaso así cerraba el crimen perfecto. Claro. Contrata a los killers matan a Pando y ella mata a los killers. El problema es que alguien más conocía que ellos estaban en la casa y por eso llegamos a la investigación. Pero la autora intelectual y autora material de toda esa sustracción, que el mecanismo fue defraudación, porque ella le imitaba la firma Pando y firmó centenas de cheques, ella nunca fue detenida. Ahora, Raúl, es súper interesante, sos la historia viviente de Eso es malo porque relevantes. delata mi edad. No, es un placer, me tocó trabajar con vos y he aprendido muchísimo. No soy digna discípula, pero en fin. Pero me quedo pensando en esto del crimen precipitado. Si no se logra acreditar que hubiera una animosidad, una enemistad, un trasfondo acá, ¿alguien puede matar de la nada a un compañero de colegio? ¿Sabés qué pasa, Marina? Con relación al móvil nosotros podemos especular muchas cosas, pero mis viejos maestros en investigación criminal, como hablábamos de mi edad ya hace muchos años, me decían que si yo encontraba el móvil del homicidio, bien, si no lo encontraba no importa. Yo sé que a ustedes desde el punto de vista periodístico los seduce mucho la idea de encontrar el móvil, pero en realidad nosotros no hay ningún código de procedimiento en la República Argentina que indique que nosotros investigadores o el fiscal que dirige la investigación o el juez en su causa tengan que encontrar un móvil. En muchísimos homicidios hemos encontrado el móvil y en otros no. Raúl, siempre hay una motivación, pero siempre hay una motivación homicida y ahí por ahí, sumando a lo que preguntaba Marina, que es muy interesante, sumo para adelante. Es probable, es menos probable que una persona que mate a alguien, que sea homicida, es factible que nunca más vuelva a cometer un delito. Sí, Digo, claro. en su Ni siquiera pasar un semáforo en rojo. Claro, o sea, ni siquiera cometer... A ver, para que exista lo que se conoce como un criminal de comportamiento sistemático, nosotros seguimos en la República Argentina ya desde hace muchos años la escuela de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para perfilación criminal, ¿no es cierto? Nos hemos especializado en eso. Para que exista un criminal de comportamiento sistemático debe cometerse 2 homicidios, porque precisamente en esa inteligencia cualquier ser humano puede cometer un homicidio. Las motivaciones pueden ser múltiples, inclusive existen homicidios que son involuntarios, que nosotros los llamamos homicidios culposos, por ejemplo, que son por impericia, imprudencia, negligencia, inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, ¿verdad? Ahora, cuando uno va por el segundo homicidio es porque ya tiene la vocación de hacerlo. Y entonces ya hablamos de alguien que es lo que llamaba Lombroso y delincuente innati, ¿verdad? El delincuente nato. Muchas personas han cometido homicidios y no han vuelto a delinquir nunca más. Es más, vos sabés que el servicio penitenciario, los servicios penitenciarios, no al homicida en ocasión de robo, al que cometía el homicidio simple, por la multiplicidad de motivos que ustedes quieran, por cuestiones pasionales, económicas, de lo que fuere, tendía a tenerlos en pabellones aparte, porque estos individuos muchas veces son más fáciles de reinsertar socialmente que, por ejemplo, los delincuentes contra la propiedad. Delincuentes contra la propiedad en sus variedades, ¿no? Claro. Lo que en la jerga penitenciaria se llamaba la pesada, que son los asaltantes, o que lo que en la jerga penitenciaria se llamaba la liviana, que son, por ejemplo, los estafadores, los cuenteros, etcétera, ¿no? Sí, Fito, Raúl, que quería consultarte no algo. puedo dejar de decir que es un placer
placer escucharte. ¿Qué tal, doctor? Bien, pero qué placer que es escucharte, de verdad, Raúl. Ahora, te voy a hacer te voy a plantear una cuestión que me pasa a mí. A mí me inclino más de que si el homicida está en esa casa, haya sido el padre de Graf y no Graf. Y te voy a decir por qué me inclino más. Porque el poder, porque ya la punibilidad, aunque esté muerto o no esté muerto con el tema de la prescripción, es lo mismo, ¿no es cierto? Pero para mantener... que haya sido un presunto asesino menor sobre un presunto, sobre un menor. A este punto es lo mismo. Claro. Pero ahí en lo que dice va qué, ahí en lo que dice va qué. Te termino, pero ahí estamos Raúl. Encima ¿Para qué en te un termino doble esto? fin. Te termino esto. Claro, ¿por qué tendés a pensar que es el padre y no el hijo? Porque para haber mantenido el cadáver ahí y tener un silencio omerta en la familia... Si es que lo sabían, Fito. Por eso. Y es muy difícil que un padre... ¿Cómo enterrás el cuerpo? Enterrar y la sangre que ha habido y todo lo demás. Me parece, desde la hipótesis nada más, ¿no es cierto? Como para llegar a pensar un poco más en ese encubrimiento de esa familia, ya sea participación o mero encubrimiento, Raúl, desde tu experiencia, más en el año 84, donde si nosotros le decíamos bolú a nuestro viejo nos daba un sopapo, familia alemana ni te cuento, no es como ahora. Barrio alemán, ¿eh? Ese es un barrio alemán. Son Imagínate, varias las familias alemanas que viven. Hablan de un padre... De nuevo, doctor, es especular. A ver, ahí... Si se diera esa hipótesis, ahí ya estamos un doble fin. Por un lado la prescripción y por otro lado se ha extinguido la acción penal por la muerte del autor, ¿verdad? Sí. Merton decía que el delito en la escuela de la asociación diferencial es el refuerzo diferencial entre premios y castigos. Sí. ¿Cuál sería el premio? Lograr la impunidad, permanecer en libertad, seguir con una vida adelante. ¿Cuál es el castigo? La prisión. Prisión que por un delito de homicidio no estamos hablando de una pena menor de 8 a 25 años, por un homicidio simple como hubiera sido ¿verdad? Bueno, ahí entra a jugar esto, el refuerzo diferencial, como decía Merton, entre premios y castigos. Y habrá algunos que moralmente hagan privilegiar el castigo sobre el premio y otros el premio sobre el castigo. Yo creo que en esta segunda categoría es donde estamos encarando este caso que tanto nos conmueve a todos, ¿no? Claro, ahora, ¿usted piensa, profe, que esto, usted decía, lo pudo haber hecho una sola persona? Y los otros ni siquiera saber, los que habitaban en la misma casa, ni siquiera saberlo, no ver ese movimiento del enterramiento, de después armar la losa. Bueno, ahí... fíjate Marina, que Marina dice que yo le enseñaba de casos, y ella me enseñaba mucho de periodismo de espectáculo. Yo a cada rato me la pasaba consultándola a Marina sobre el tema de espectáculo, ¿no? Es cierto. Claro que sí. Mejor no digan de qué, no revelemos detalles. Mira, les voy a contestar lo que me preguntó un colega de ustedes, que es un querido amigo, me preguntó esta mañana. ¿Existe la posibilidad de que nadie supiera del enterramiento? Es posible. En el caso de Loma de Zamora, del que yo hablé. Por eso, discúlpeme que traigo casos de ejemplo, que son perfecto. Pero es lo que permite de alguna manera evitar que, si no, la especulación. El caso de Loma de Zamora, este chico enterró al amigo en el jardín, en el patio, que era de tierra, apisonó perfectamente y la madre no lo sabía. La madre no se dio cuenta. Entonces alguien me preguntó, ¿puede ser que nadie supiera? Y si estaban de viaje el resto de los miembros de la casa, y si estuvieron de viaje por un largo periodo de tiempo, no lo podemos todo. Por eso, Facundo, doctor Baqué, Marina, todo es especulación. Claro. Todo es especulación. Y el hecho de que haya sido un homicidio con arma blanca, ¿no? También uno piensa, sobre todo una persona que en teoría no responde al perfil de un asesino porque no ha vuelto a matar, en teoría. Hay que matar a alguien primero y hay que acuchillar a alguien, que eso tu compañero de colegio, se vale incluso, o el compañero de tu hijo. Marina, se vale de un arma que encuentra en la propia escena, que es un poco lo que recién daba cuenta. Claro, en una cocina hay una cuchilla o en una caja de herramientas hay. Pero ¿qué hacemos con la sangre? Bueno. Se lava. No, en aquellos años no había luminol, no había nada. La sangre era soluble en agua y no quedaban los signos enzimáticos que encontramos hoy en día. Miren, el doctor Laplaza, un profesor de criminología, abogado, prestigioso, profesor creo que fue fiscal general de la Nación hace muchos años. El doctor Laplaza
daba sus clases de criminología en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en Figueroa Alcorta, y él decía en sus clases de criminología, no olvidemos que todos tenemos la capacidad potencial de matar. No todos tenemos la capacidad potencial de robar, porque eso dependerá de pautas de crianza, de educación religiosa, creencias, etcétera. Pero la capacidad potencial de matar será en un acto de combate, será en algo que nos ha hecho desbordar, será por el consumo de una sustancia psicoactiva. Claro. Ninguna sustancia sofisticada, alcohol, por ejemplo, en defensa que elimina de un los familiar. frenos inhibitorios. Sí, defensa propia. Claro. En defensa propia, en defensa de un familiar, todos la tenemos. Pero razón, hay una que seguramente nos reúne a todos. Y es si viéramos a un hijo nuestro en un mal mayor e inminente, ¿verdad? Claro. Raúl, ¿ese cuerpo fue enterrado con ropa? Sí, claro. Por eso hay tanta evidencia asociada. La moneda, la ficha de casino, probablemente estaban en el bolsillo. La etiqueta responde al jean. Raúl, vos que sos tan viejo como yo un poquito más que vos, escúchame, ¿en qué casinos había en aquella época? Argentinos. Mar del Plata, Bariloche, Miramar, Necochea, Córdoba, todos los casinos argentinos. Bariloche. Era la Lotería de Beneficencia Nacional y Casinos, todos tenían las mismas fichas, así que la ficha se puede saber de qué casino proviene por el número. Y Raúl... La ficha las hacía la Casa de la Moneda, igual que hace el papel moneda, ¿no? Sí, sí. Raúl, ¿está claro el móvil? ¿Se ha intuido? ¿Se ha analizado? Yo no lo tengo claro. Para mí es un hecho que se precipitó, puede ser una discusión, algo mínimo que se ha exacerbado, tiene que ver con la personalidad. Mucho cuidado que todavía no existe de los presuntos autores que todavía no están señalados. Hay hoy en día un elemento fundamental que son las ciencias de la conducta. Hoy le vamos a llevar a cabo pericias psicológicas y psiquiátricas, aunque el hecho prescriba, porque la prescripción, que es un instituto, que pasa que estoy lleno de abogados en este chat, ¿no? Pero la prescripción es un instituto de derecho público que se tiene que declarar de oficio, pero antes de eso... El fiscal está agotando la búsqueda de la verdad, yo no tengo dudas. Aún después de 41 años. Está muy comprometido López Perrano con el caso. Está muy comprometido más allá de la Me parece que también hay, Marina, disculpa que te interrumpo con esto, hay también intención de la justicia, atento a la imagen que la justicia tiene, de aproximarse lo más que se pueda a la verdad, aunque sea la verdad histórica, porque la sociedad está muy, más allá de que hay una mamá de 87, un hermano que lo llora, unos hermanos que lo lloran, toda una familia, la sociedad está mirando muy atentamente el caso, bueno, para ver si la justicia puede entregar algo más, ¿no? Algo más, y pensaba, Raúl, atado con esto que plantea Facundo, 41 años después, una pericia bien hecha sobre un asesino, ¿arroja como resultado que él lo mató? No, en absoluto. Ese tipo de pericias van a darle herramientas al Ministerio Público, al fiscal, al juez en su caso. Uno podría ocultar que es el autor de un crimen cometido X tiempo después, en este caso 41 años. Bueno, uno lo podría ocultar en su relato. Voy a especular de nuevo. Supongamos que los psiquiatras forenses determinan que el individuo presenta una patología psiquiátrica. Por ejemplo, voy a especular, una patología psiquiátrica. Existen medios para acreditarlo. Si nosotros encontramos una historia clínica que por aquellos tiempos era atendido por esa misma patología, y es una patología que es irreversible, voy a mencionar una aleatoriamente, de nuevo, hago hincapié en esto. Vamos a suponer que sufrió una esquizofrenia, quien se pretende... Y encontramos una historia clínica que hacia aquel momento indica que ya era tratado por esquizofrenia. Ahí tenemos claramente que lo puede haber llevado un brote, por ejemplo, lo puede haber llevado a cometer el hecho criminal. Insisto que estoy especulando, pero para responder con un ejemplo, ¿no? Perfecto. Bueno, un dato, si tomamos 15 años de prescripción, tomamos 15 años, Tito, el delito está prescripto a partir del 26 de julio de 1999. En realidad, en aquellos años, hoy en día hay muy pocos institutos a partir de los cuales se interrumpe la prescripción. El llamado indagatoria, la elevación a juicio. Si ustedes, los abogados, me olvido alguna, me lo recuerdan, por favor. Indagatoria, la comisión de otro delito. La comisión de otro delito, ¿cierto? Y la elevación a juicio. Pero en aquellos años había muchas secuelas de juicio. Hay que ver cuál ha sido la última, porque esto es un tema procesal. No es un tema de derecho de fondo. Así que la última secuela de juicio puede a partir de ahí
correr los 15 Claro. años, pero Yo igual... marcaba, El problema, Raúl, es que marcaba a los 15 años, no empezó Fito. el juicio, no empezó nunca la hubo investigación. tuvo nada. Ese hubo es el nada. problema. Pero por ahí por Entonces, otro delito. Ah. pero es la comisión. La La comisión comisión. de La otro Yo comisión- delito. les Yo- quiero dar un dato, ya hablando de la prescripción. El caso de Jack el Destripador, Caso que te Londres, apasiona y 1888. del que escribiste. Sí, 2 libros escribí. libros. Bueno, 1888 en el East End de Londres, en Whitechapel, hoy todavía el caso sigue abierto en Scotland Yard. Y no hay duda de que Jack el Destripador está muerto, ¿verdad? No, claro. 1888. Claro. Y sin embargo el caso sigue abierto en búsqueda de la verdad, ¿eh? No Eso- de que sea habido y condenado quien fuese Jack el Destripador, ¿no? Está clarísimo. Muy Bueno, importante, muy importante. Ojalá haya verdad para esta familia, ¿no? Que Totalmente. sigue llorando después de Yo 40 creo años. que el fiscal está yendo en ese sentido, ¿eh? Yo creo que está yendo ¿Vos en ese crees que sentido. vamos a saber qué pasó y quién lo mató? ¿O quién lo mató y no por sé. qué? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. A lo mejor tenemos una confesión. ¿Qué sé yo? Claro. Es posible. Claro. Es posible. Porque las pruebas son varias. La prueba instrumental, la prueba pericial, la prueba testimonial y también está la confesión, que el pretor dijo que era la probatio probatísima, ¿no? La reina de las pruebas. Ya veremos. Claro, y en este caso, al no haber Hoy riesgo hubo- de una condena, hoy pasó algo muy... podría haber una confesión. Hoy pasó algo Pero muy ustedes vean particular que que es si que... alguien... Hoy pasó algo muy alguien particular, confiesa- Raúl, que es que Graf se acercó a la justicia, que es un dato a tener en Se cuenta. supone que por voluntad propia, Yo creo que, claro, presentación espontánea. Intentó convertirse en un testigo de una historia que por ahí lo tiene, digamos, no como un testigo, sino como un protagonista. Pero se O acercó. a lo mejor es un testigo. O a lo mejor es un mejor testigo. Exactamente, tenés razón. O a lo mejor es un testigo. Es cierto, nosotros creo que, mediáticamente se aceleró sobre la figura de Graf Para Fito es un testigo. por... Podría ser un testigo. A ver, Podría- Fito. si tuviera que elegir en una hipótesis, y te diría, estoy más cerca de que fue el padre que después Yo- el hijo, y después te voy a decir otra cosa más. Viviendo la madre de Graf, hijo, Sí. Sí, sí. también es más fácil que la madre diga que fue el marido Sí. Claro. para sacarse la condena social, porque como ya no está la condena penal, Hay una condena social. ahí está el Limpia tema de donde condena va. social a su hijo y también en parte ella, bueno, por Ella- razones de época puede decir, mi marido me obligó a callar, mi marido... Yo me Él es inclino, encubrido. A ver, yo me inclino Facundo. por pensar en una hipótesis, o mejor dicho, me inclino por pensar en que lo que sucedió no fue ninguna de las hipótesis que estamos elucubrando. No, bueno, esa es otra, es una hipótesis. Es una La no hipótesis, es una que es un poco lo que... ¿Vos pensás pero que ¿cuál no es? fue Graf solo y que hubo una cosa de Yo creo- de De los grupo? compañeros. Yo creo, y me quedo con lo que dice Raúl, con la idea de que pueda haber una confesión que nos sorprenda mucho más de todo lo que estamos hipotetizando o elucubrando. El boletín que presentaste es de Graf, Sí, de Graf Sí. y de pero de- del el, propio... de Fernández. que da mal la historia es Graf. Los dos Los dos. encima. Hay una Los dos. coincidencia. Esa es la, Los el uno dos- en historia es la coincidencia. Los dos tienen un 1 en historia En, En la misma en fecha. la misma fecha. Porque eso es en julio, que es cuando se das las previas. Exacto. Exacto. Vos las Por eso previas viste das que dice a deuda del año diciembre, anterior. marzo Sí. y julio. Eso es julio, la previa. Uno Sí. se saca. Mandada por Fue a ambos. Y después la estudiar, da- fue a preparar historia a la casa de Graf y allí sucedió algo. Graf tenía una hermana, Graf tenía una madre, Ahí había un está padre. justo lo que decís, Fito. ¿Ves que dice a deuda historia? La teoría del 1, ¿no? El 1. Ahí Y está. después da más abajo, porque está subrayado, Este es la de da Graf. bien. Fíjate que después... Doctores, Sí. magíster por Marina, todo es especulación. Todo- obvio. Tenemos que esperar un poquito. Bien. Doctor, le agradecemos profundamente placer. su Enorme tiempo. placer escucharlo, Raúl. Sabemos que está Gracias llegando a ustedes tarde por una su atención. clase. No, gracias a usted por desasnarnos con un tema tan complejo y ayudarnos a entender. Bueno, Gracias. el misterio de la mente humana, del horror a veces de la mente humana.